En esta temporada en todos lados encuentras empanadas de atún, ya sean fritas u horneadas, y en este video pues te comparto la forma más fácil y rápida de hacerlas en casa. Espero que te gusten tanto como a mí. Acompáñame a ver la receta. Primero vamos a ir a preparar el relleno, que la verdad está listo en muy poco tiempo. Para ello, en una sartén debemos añadir un poco de aceite, solo a que cubra la base ligeramente. Yo estoy utilizando aceite de oliva suave, pero cualquier otro aceite también te ayudará. Una vez caliente, agregamos la mitad de una cebolla grande picada en cubitos bien pequeñitos. Le vamos a poner una pizca de sal y mezclaremos. Vamos a freírla hasta verla transparente y suavecita. Esto puede llevarte de unos 3 a 5 minutos aproximadamente. Yo aquí ya la veo muy bien, así que voy a incorporarle medio pimiento rojo y medio pimiento verde, que igual corté en trocitos muy chiquitos. También les voy a poner una pizca de sal, ya saben, esto ayuda a que nuestras verduras se cocinen mucho más rápido. Mezclaré a combinar y vamos a freír por unos 2 a 3 minutos más. Pasado este tiempo, añadimos de 3 a 4 dientes de ajo finamente picados y vamos a cocinar por 1 minuto más. Ya verás que no necesitaremos muchos ingredientes para esta receta, pero de cualquier forma te recuerdo que, como siempre, te los voy a dejar en la cajita de información y también al final del video. Ok, ahora agreguemos 2 tomates saladet o roma, como tú los conozcas, grandes o 3 pequeños, sin semillas y sin piel. Les vamos a poner una pizca de sal y también vamos a añadirles una cucharadita de paprika o pimentón molido. Igual puedes agregarles una media cucharadita de chile en polvo o una cucharadita de chipotles molidos para dar más sabor. Mezclaremos y debemos cocinar hasta que los tomatitos se desbaraten y liberen sus jugos. Esto debemos hacerlo a temperatura media-baja y puede tomarte de unos 5 a 10 minutos aproximadamente. Así que dejemos un ratito. Vamos a mezclar de vez en cuando. Y bueno, mientras tanto voy a mostrarte el atún. Vamos a estar utilizando 2 latas de atún, cada una de unos 130 gramos. Como ves, puse en un colador para retirarle todos los líquidos. Vaciamos sobre nuestro sofrito y vamos a mezclar a incorporar todo muy bien para que el atún se impregne del delicioso aroma que ya liberan nuestras verduritas y quede pues mucho más rico. Ya casi tenemos listo nuestro relleno. Yo, para darle más sabor, le voy a poner una cucharadita de alcaparras que puedes picar finamente si quieres. Yo decidí agregarlas completas y este ingrediente es totalmente opcional, lo puedes omitir. También añadiré unas 10 aceitunas que corté en rebanadas delgadas e igual puedes picarlas finamente si quieres. Mezclamos bien y aquí, si gustas, o más bien si te gusta el picante, puedes añadir de 1 a 2 chiles en vinagre bien picaditos. Y sí, así de fácil ya tenemos listo el relleno. Debemos dejarlo enfriar completamente antes de utilizar. Y en este punto debemos probar y agregar sal y pimienta al gusto. Y ya que esté frío el atún, vamos por la pasta de hojaldre. Yo la que tengo la compré para usar en diciembre, pero la olvidé en el congelador, así que de un día anterior la puse en la parte de abajo del refri y ahorita ya está lista, así que la voy a ir desenrollando con cuidado. Son 500 gramos o 2 rollitos los que voy a estar utilizando. Ahora usaré este bol de 12 centímetros de diámetro para cortar la masa. Iré pasando en harina y cortando. Cuesta un poco de trabajo, así que si tienes un cortador de un tamaño similar, mucho mejor. Y bueno, si utilizas bloques de pasta de hojaldre, que normalmente sí lo venden en las panaderías, solo estira haciendo un rectángulo de unos 2 a 3 milímetros de espesor. Retiramos la masa sobrante y la doblamos como te muestro en el video para así estirarla y hacer más círculos. Ojo, no debemos manipular mucho esta masa, nada de estar amasando. Una vez doblada, solo estírala. En fin, vamos rellenando con una cucharada de atún o un poco más o menos, ya dependiendo si tus tapas son más grandes o pequeñas. Barnizamos con huevo por una mitad de las orillas y vamos a ir cerrando tal como te muestro en el video.
acomodamos presionando por arriba de la masa el relleno para que no se vaya a salir, dándole forma con nuestros dedos. Y también vamos a ir presionando las orillitas. Al final vamos a estar utilizando un tenedor para que quede pues mucho mejor. Y mientras voy marcando las orillitas, me gustaría preguntarte qué te está pareciendo la receta. Puedes dejármelo en los comentarios, que ya sabes, me encanta leerlos. Y si te está gustando, no dudes en suscribirte para que así sepas cada vez que vayamos a subir un nuevo video. Pero bueno, vamos a ir colocando las empanadas en un molde con papel para hornear o un molde engrasado y enharinado. Y ya que tengamos todas, las vamos a barnizar con un huevo batido al cual le puedes poner una pizca de sal. Y aquí no te preocupes que no van a quedar con sabor a huevo, al contrario, estas empanadas quedarán mucho más ricas y bien doraditas. Una vez listas, llevamos al horno que ya debe estar a 200 grados centígrados. Vamos a hornearlas por unos 15 a 25 minutos o hasta verlas doraditas, infladitas y crujientes. Las mías estuvieron listas en 20 minutos. Al retirarlas voy por una palita y las voy a ir colocando en una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Mira qué doraditas que quedan y están súper crujientes. Ahora, mientras dejo enfriar estas, voy a ir a meter otra bandeja que tengo ahí con más empanadas, pues en total con esta receta o con esta cantidad de masa de hojaldre, que son 500 gramos, te van a salir unas 14 a 15 piezas. Creo yo una receta muy rendidora y muy sencilla, lista en poco tiempo. Digo rendidora porque con medio kilo de masa, que está en unos 40-50 pesos mexicanos, sí te salen bastantes empanaditas, y si quieres por separado comprar solo una, salen pues mucho más caras, así que vale la pena hacerlas en casa y comerlas así fresquitas. Ahora que si al otro día se suavizan, solo mételas nuevamente al horno a 200-250 grados centígrados y en 2 a 3 minutos estarán como nuevas. Pero bueno, espero te ayude mucho la receta. Agradezco muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.